el tema que nos convoca, dada la última sesión de la Cámara de Diputados, con lo conocido ya por todos sobre el tratamiento de las leyes que enviara la Presidencia de la Nación. Pretendemos hacer un reconto de las afectaciones que sufrimos. Insisto, cada uno de nosotros acá pertenece a distintos sectores, a distintos gremios, y todos en mayor o menor medida, menor medida, todos somos afectados por esta problemática directa sobre nuestros salarios. Vale la aclaración que este tema no solamente afecta a estos 65 o más de 65 gremios, sino que esto afecta a la sociedad toda, dado las consecuencias que tienen nuestras labores diarias en la vida de todos los conciudadanos. En una palabra, sobre el tema este en particular, nos volvieron a declarar la guerra y no nos queda más que defendernos. Y tómese esta palabra, guerra, en el sentido que corresponde, dado que somos democráticos, respondemos a un sistema en el cual estamos, sabemos lo que decimos cuando estamos diciendo que es una guerra directa sobre los trabajadores. Pero dos aspectos centrales que para nosotros van a gobernar los próximos meses. Primero, lo que ha votado la Cámara de Diputados es anticonstitucional. El artículo, para nosotros no hay vacío legal, como dicen algunos. El artículo 81 de la Constitución dice claramente que cuando un proyecto total o parcialmente es rechazado por una de las cámaras, la Cámara originaria no puede volver a tratarlo. Puede volver a tratar lo que está modificado, no lo que está rechazado. Así que en ese sentido le darán vueltas y le darán vueltas, pero la Constitución es clara. Y por el otro lado, hay un argumento que por remanido no deja de tener valor, que es que el salario no es ganancia. Nosotros el año pasado conseguimos una ley, y lo remarco, conseguimos una ley. No es que fue un decreto, conseguimos una ley que nos separaba de cómo se tributa al capital, porque esta nueva ley lo que hace es ubicar al trabajador en el mismo escalón del capital. Y dice, por ejemplo, que cobra ganancias por rendimientos, rentas o enriquecimiento susceptible de una periodicidad y permanencia en la fuente que los produce. Nosotros no tenemos ni renta, ni rendimiento, ni enriquecimiento. Con esta ley, el compañero que empiece ganando o que gane 1.700.000 pesos, y como me hacía referencia un compañero recién, menos las deducciones que nosotros habíamos logrado que se excedieran el año pasado, va a empezar a pagar ganancias. Y la canasta familiar está en 1 millón. O sea que también es un aviso a todos los compañeros que nos miraban, a los que pagábamos impuesto a la ganancia, que ellos también van a empezar a pagar en gran medida. Y otra cosa que anduvo dando vuelta, que lo refería un compañero en la reunión previa a esta conferencia, que es que hay algunos trabajadores que piensan que esta ley es más suave, digamos, en relación al descuento. Bueno, es una mala noticia la que tenemos que darle, no es así. Más trabajadores van a pagar, y los que ya estábamos enganchados en el pago del tributo vamos a pagar aún más. Hay una leve meseta, pero eso es porque pagan más trabajadores, no menos trabajadores. Y además, algo claro, se siguen manipulando las deducciones. Las empresas pueden deducir todo lo que quieran, los trabajadores no. Y además los trabajadores tenemos límite y tope para las deducciones. Esto, lo que queremos decir en esta conferencia de prensa con claridad, es que atenta contra la producción y los servicios públicos de calidad. Hay compañeros que ya están diciendo no vamos a hacer guardia en los hospitales, no vamos a hacer horas extras, no queremos traslados a más de 100 kilómetros porque no nos conviene, no vamos a reemplazar a un compañero que tenga una categoría superior.
Y esto no es una cosa banal, es una cosa que se va a ver en los bancos, en las empresas de luz, de gas, de agua, en las ambulancias, en los hospitales, lo va a ver todo el mundo, porque nadie es capaz, como está la economía hoy, de ganar menos que lo que hoy gana. En enero, el salario mínimo vital y móvil no fue modificado en febrero, con lo cual nosotros estamos con los mismos pisos imponibles de diciembre, de la última ley que aprobó el gobierno anterior. Esto no se va a mejorar en julio y es probable que con el pago del aguinaldo, que nos podrían devolver en julio con la ley anterior, ahora se cobre todo y no se devuelva nada. Entonces, me parece que hay una cantidad de elementos que nos van a permitir iniciar una campaña nacional contra la restitución del impuesto a la ganancia, que obviamente vamos a coordinar con las centrales obreras. Todos tenemos entendido, y ya la CGT lo ha hecho público, y creo que la CTA también, de que se va a judicializar esto. Y nosotros queremos hacer nuestro aporte organización por organización para que esto sea una cuestión que todo el mundo sepa que existe y que no es un capricho del millón de trabajadores que pagamos impuestos a la ganancia, que queremos aclarar que se va a agregar otro millón. Y así sucesivamente, porque las paritarias nos cuesta mucho, porque están planchadas en muchos casos, pero en los casos en que logremos algún aumento, va a perjudicar claramente al trabajador que hoy no paga y va a empezar a pagar. Entonces me parece que hay elementos suficientes, no solo para judicializar, sino para agitar este tema en la cotidianidad nacional. Ha vuelto a ser un tema, junto con los despidos, junto con la ley laboral, la reforma laboral, ha vuelto a ser un tema del impuesto a la ganancia. Y la verdad les digo, no es porque nosotros lo pusimos en agenda, es porque el propio gobierno lo puso en agenda. Cuando dicen que los gobernadores apretaron para que esto saliera, yo quiero dar un dato. En el Senado, el capítulo de impuesto a la ganancia salió de restitución de la ganancia, salió negativo 41 a 31. No es que salió 36 a 36 con el voto de Villarroel, 41 a 31. O sea, hay propios gobernadores que hoy están diciendo que también quieren judicializarlo, porque hay una parte importante de los trabajadores de esa provincia que van a dejar de consumir en su propia provincia, o sea, no en las arcas de la Casa Rosada. Bueno, esto se va a complicar. Los 65 gremios que estamos aquí en la mesa sindical del salario de una ganancia nos hemos comprometido a poner este tema en el lugar que corresponde y luchar para que no se restituya, desde el punto de vista de la acción jurídica junto con las centrales obreras y desde el punto de vista de la acción sindical. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos está pasando en cada gremio y qué es lo que va a pasar, cómo se va a degradar la actividad productiva y servicios públicos en este país. Así que esto es lo que queremos denunciar en la conferencia de prensa, esto es lo que queremos anunciar de que iniciamos esta campaña junto con todos aquellos trabajadores que están sufriendo otros males, desde no llegar a fin de mes a tener el despido en puerta. Todo eso, para nosotros, junto con el impuesto a la ganancia, está en el mismo paquete. Así que... No, en principio contarles que transmitir la solidaridad de mi secretario general, el compañero Palazzo, de la bancaria y de la mesa, con la cantidad de despidos que está dejando este gobierno, que no solamente despide, sino que, como vimos ayer, lamentablemente reprimen de una manera feroz a los trabajadores y a las trabajadoras, que lo único que piden es su volver a poder trabajar, a poder mantener a su familia, y también con quienes todavía están presos de la última marcha que se convocó en el Congreso de la Nación, que creo que, si mal no recuerdo, son 5 o 6 compañeros y compañeras que aún están privados de su libertad. Así que nuestra solidaridad con ellos. Contarles también que los diputados sindicales están preparando un anteproyecto de ley, entre ellos el compañero Palazzo, la compañera Vanessa Siley, el compañero Hugo Yasky, en contra de las privatizaciones de las empresas públicas y los organismos del Estado. Como bien decía el compañero que me precedía en la palabra, le están sacando plata a los trabajadores para que los ricos no paguen, porque claramente es así. Volvemos a pagar impuestos a las ganancias y los ricos dejan de pagar bienes personales. Ese es el país, está enfocado así el país. El gobierno
la alianza de la libertad avanza junto con el PRO, ese es el país que nos propone. Insistimos una y otra vez que busquen lo que le corresponde a las provincias en los grandes grupos económicos, en los sectores especulativos. Porque muchos gobernadores propusieron algunas vías alternativas y no fueron escuchados. Nosotros de Bancaria nos planteamos coordinar con el conjunto del movimiento obrero, somos parte de esta mesa, somos parte de la CGT, coordinar la judicialización, porque entendemos que es inconstitucional, que es ilegal. Argentina tiene un sistema bicameral y fue votado solamente por una Cámara. Así que tenemos claro que no hay ninguna, como bien decía el compañero, no hay ninguna laguna constitucional. Esto es ilegal y seguramente la justicia nos va a terminar dando la razón. Y hablamos de la justicia, nosotros hablamos del Poder Judicial. La justicia es otra cosa. El Poder Judicial es un poder que protege el poder de los poderosos. Y esta es la realidad. Pero también es cierto que el Poder Judicial responde a las presiones sociales que existan. Y si somos, como decía el compañero, capaces de construir entre los trabajadores la realidad que esto no es una cosa de trabajadores ricos contra trabajadores pobres, esto es una cuestión de trabajadores violados en sus derechos, la justicia va a responder porque responde también a la presión política, como respondieron a la presión política porque no fue un accidente que 10 senadores superaran a los que votaban en contra, a favor de la ley, y la presión que ejercimos los trabajadores también en el Congreso se sintió, también en la justicia. Y las presentaciones judiciales que hacemos los trabajadores lo hacemos como una medida política de la acción sindical. Es solo una medida política. No esperamos que la justicia, el Poder Judicial nos dé la respuesta, porque además tiene tantos pasos que seguramente encontraremos jueces que reconozcan la inconstitucionalidad de la ley, pero el Poder tiene apelaciones, inclusive llegando a la Corte Nacional, que pare todo progreso para los trabajadores. Por eso, como decías vos, todavía el DNU no tiene resolución en la justicia y miles de resoluciones que afectan a los poderosos se resuelven en 15 días. Creo que estos 65 gremios estamos acá, es un primer paso, pero tenemos que ser muchos más trabajadores, inclusive los trabajadores que no pagan ganancias, porque los que no pagan ganancias hoy la van a pagar mañana, así como los que no son despedidos hoy van a ser despedidos mañana. Haya pérdida del poder adquisitivo, porque además este impuesto que regresa lamentablemente se da en el marco de una situación que está bastante complicada. Digo, esto lo estamos viviendo todos. Claramente se percibe menos salario, hay una fuerte desocupación, hay recesión, y como ejemplo, y que no tiene que ver con los trabajadores organizados, pero que sí tiene que ver con los trabajadores, eliminan el tributo social a 600.000 cooperativistas. Digo, tamaña maldad por parte de un gobierno pocas veces había sido vista en nuestra historia moderna, digo, de democracia. La ilegalidad de que vuelva el impuesto a la ganancia respecto a la degradación del salario. Repetimos, nosotros no somos capitalistas. Nosotros somos trabajadores que damos nuestra fuerza de trabajo, que vendemos nuestra fuerza de trabajo, que es lo único que tenemos. Eso no tiene ganancia. Y de alguna manera, en la respuesta jurídica de la CGT a la parte laboral del DNU en su momento, que vamos a decir, eso tuvo éxito. Aún con los mismos tribunales, con la misma justicia, eso tuvo un éxito relativo, veremos cómo termina, pero tuvo éxito. De hecho, esa parte del DNU no se está aplicando. Hay parte de estos argumentos. Porque no es solo el impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia es una arista de cómo van degradando las relaciones laborales y los salarios. Que esto no se entienda a nivel de los millones todavía, bueno, es un desafío a nosotros, no a lo que lo dicen y lo hacen. Es decir, nosotros tenemos otro problema, que este gobierno nos ha acostumbrado a que todos los días hay o una noticia o un escándalo diferente. Entonces, desaparece lamentablemente este pibe de Logan en Corrientes y hace, no sé, 15 días que por todos los canales de televisión y radios y periódicos parece que es el único tema del país, y no es el único tema del país. Y cuando se les va achicando la noticia, insulta a Lula, o dice, se mete
interna boliviana, o va a Europa y dice que va a ser el próximo premio Nobel, y todo eso tapa. Pero cuando llega el recibo a fin de mes, habla. Y eso es lo que nosotros tenemos como desafío con los millones de trabajadores de este lado, con los que quieran razonar, con los que quieran escuchar. No nos vamos a enojar con ningún trabajador, haya votado a quien haya votado, porque la única verdad es la realidad. Y a fin de mes vas a tener que pagar el gas, la luz y el agua con nuevos valores. Y lo que decían, que las tarifas no se iban a actualizar nuevamente, bueno, a partir de este mes vuelven a actualizarse. Y los que decían que el gobierno había reculado con las prepagas, cuando se fue, ¿se recuerdan? Hace 2 meses, ahora vuelve el aumento de las prepagas. Y los que decían que no importaba la ley anterior de alquileres porque era una barbaridad y que ahora el mercado lo iba a regular, aun este mes los que tienen que renovar el alquiler están pagando entre 300 y 400% de aumento. Así que eso es lo que dicen. Otra cosa es lo que pasa. Y coincidiendo con el compañero de la Federación Judicial Argentina, los jueces también viven en este país. Y ellos saben que no pagan impuesto a la ganancia. Y que todo el mundo ya lo sabe. Entonces, ante los argumentos de la inconstitucionalidad, le vamos a agregar seguramente, y eso los abogados de la CGT y de todas las organizaciones sindicales verán cuál es el estilo, de recontra argumentar ahora más que nunca, ahora más que antes, que el salario no es ganancia. Hoy volvemos a reflejar lo mismo. Por eso fundamentamos que no pertenecemos a esa élite nombrada. Fundamentamos que somos trabajadores, que el salario es totalmente injusto que se lo compare con la ganancia de un empresario o de una empresa. Y refrescamos todo eso porque nos costó un montón tratar de poner blanco sobre oscuro con el tema de por qué se quejan del impuesto a la ganancia cuando hay daños mayores que está sufriendo el movimiento obrero o los trabajadores en particular. Así que me parece que volviendo a reflejar estos temas, en segunda o tercera instancia, lo que provoca el deterioro del salario por el impuesto a la ganancia lo pueden comentar los médicos, lo pueden comentar los compañeros que cubren guardia, los compañeros que cobraban un desarraigo el cual habíamos logrado degravar del impuesto a las ganancias y hoy vuelve a estar adentro. Hay varios gremios que representan a los trabajadores de la salud. Nosotros venimos previniendo este tema de que, como se va a resentir en otras actividades, en la salud también se va a resentir. Los médicos no van a seguir haciendo guardias que se los lleve ganancias, como nos ha pasado cubrir algún puesto y que esa guardia que hacemos extra se la termine llevando ganancias y no se van a cubrir cargos de jerarquía en los hospitales también. Esto va a pasar en todas las áreas de salud, tanto en provincia como en Buenos Aires, están los compañeros de la CICOP, los compañeros de la MAP, los compañeros de médicos municipales, y estamos previniendo, ya se lo dijimos a los diputados, volver de vuelta a pagar ganancias donde el trabajo nuestro se lo termina ayudando el fisco no va a ser tolerado por los médicos, por lo cual corremos el riesgo y va a haber una afectación en la salud pública donde las guardias se van a ver disminuidas y los servicios disminuidos de trabajadores de la salud. Eso es muy grave para la República Argentina. Médicos haciendo servicios de ambulancia. Acá tengo el compañero de la CICOP que le pasó pobre, que lo atendió un no médico por un accidente que tuvo. Y es una realidad que se viene, es grave y lamentablemente va a afectar a millones de personas porque la población va a estar afectada. Ya se ve hoy con los despidos en el Hospital Posadas, donde se está afectando a más de 6 millones de personas en atención, que es gravísimo y la situación va a ser cada vez más crítica y no va a ser solo en el público, sino va a ser en el privado y va a ser en general. De la comunidad, trabajadores, trabajadoras que no tienen otra respuesta. Entonces, el ataque a la salud se da en todos los frentes y se pone en evidencia un desinterés absoluto por la vida de la comunidad, que también se ha visto con el desfinanciamiento de la DATSE, con pacientes oncológicos que perdieron el acceso a sus tratamientos,
que significó en la pérdida del control de su enfermedad y eventualmente en la muerte de cientos de personas que encontraban el fin de su vida antes de tiempo por una vulneración de un derecho. Ayer escuchaba al presidente que decía que la salud es una responsabilidad federal de cada una de las provincias, pero cada una de las provincias se ve sometida, por un lado, a las políticas de ajuste y las políticas de vaciamiento, miseria y hambre del gobierno nacional, por una parte. Y por otra parte, es importante señalar que todos los procesos de federalización y de descentralización de la salud en la República Argentina se dieron en procesos no democráticos, se dieron en la dictadura de Aramburu y se dieron en la última dictadura cívico-militar. Entonces hay que señalarle al señor presidente que él se agarra de momentos no democráticos para defender una descentralización que en definitiva afectó el derecho a la salud de la comunidad. Nada más. En riesgo y precariza totalmente el sistema de las universidades nacionales. Nosotros tenemos compañeros, compañeras que ya están analizando qué es lo que van a hacer. Y nosotros trabajamos siempre por el bien colectivo y por el bien de la sociedad. Y las universidades nacionales estamos acá justamente para decir que esto es totalmente injusto y totalmente extemporáneo debido a la realidad económica que estamos teniendo. Así que muchísimas gracias. Resaltar la historia de cómo logramos anular este impuesto, las resistencias, la radio abierta frente al Ministerio de Economía. Fueron muchos años de luchas, no solamente en la calle, sino también luchas judiciales, nuestras y nuestros diputados nacionales. Así que como en esa etapa la clase obrera va a estar nuevamente en la calle defendiendo este derecho del salario no es ganancia, y desde, como decía el compañero también de educación, desde nuestro sector, trabajadoras y trabajadores de educación, también celebramos el año pasado porque docentes de frontera, zonas desfavorables, rurales, etcétera, pagaban ganancias y hoy nuevamente, se derogó y hoy nuevamente van a volver con lo que está pasando de ajuste de tarifazos y aumento de impuestos, van a volver a pagar ganancias. Así que confiamos en las centrales, en nuestras centrales, que esto lo vamos a revertir porque formamos parte de una historia y tenemos raíces y hemos dado muchas vueltas de página en momentos difíciles de la historia. Gracias. Es lo que decían los compañeros antes. En el caso nuestro son trabajadores que le toca trabajar Navidad, Año Nuevo, feriado, de noche, domingo, fines de semana. ¿Por qué? Porque pertenecemos a industrias de proceso continuo que por características físico-químicas no se pueden prender y apagar con una perilla y que demoran días de arranque y días de parada. Y aparentemente, como decía recién el compañero, tenemos fe en que lo vamos a dar vuelta. Tuvimos éxito, como también decía el compañero Ruiz, con distintos amparos que presentaron oportunamente las centrales sindicales, pero pareciera que los trabajadores no tenemos propiedad privada. Parece que los trabajadores, que nuestro sueldo cualquiera puede usar el Estado, incluso el tipo que dice que se quiere postular a ser jefe de Estado, cuando es jefe de Estado dice que quiere destruir el Estado porque lo odia desde adentro y usa el Estado para meternos la mano en el bolsillo a la propiedad nuestra, que como bien decían los compañeros, no somos nosotros el capital, no tenemos ganancia, cambiamos tiempo de vida y el conocimiento que adquirimos, la calificación para hacer nuestro laburo, por un salario. Es eso, nosotros somos dueños solamente del tiempo de vida nuestro y lo que aprendimos en la escuela para poder hacer un laburo. El Estado, el tipo que odia el Estado hoy, nos está metiendo la mano en el bolsillo, como decía también el compañero combatiente, declarándonos la guerra a nuestra propiedad. Tenemos deducciones que son una miseria. La deducción por gasto de sepelio sigue siendo 983 pesos. Se nos ríen en la cara, nos vuelven a meter la mano en el bolsillo. Nosotros vamos a ganar menos plata que se va a sacar del mercado interno, porque lo que ganamos nosotros no es que la tenemos en un offshore o especulamos o la invertimos en la bolsa. Nosotros vamos y gastamos en el comercio de la esquina. Toda esa plata del consumo interno se está sacando. Y le quiero recordar al presidente Milei que se corte las manos, que cumpla con su palabra. Si dijo que si aumentaban los impuestos se cortaba las manos,
¿Qué espera para cortarse las manos, los pies y si quiere la cabeza? Porque nosotros no somos los que tenemos que poner plata de nuestro bolsillo. ¿O acaso yo estoy ganando más que Galperín? ¿Por qué yo tengo que pagar más impuestos que Mercado Libre? ¿Dónde se vio que los trabajadores se meten en el sueldo nuestro y nos sacan lo que quieren? ¿A costa de qué? Que paguemos como corresponde. Había salido una ley donde los altos sueldos pagaban impuestos. Ahora todos los trabajadores tienen que pagar. Pero eso sí, vienen empresas bajo el régimen Righi y no van a pagar nada. Entonces, ¿qué? Se le da una exención a los que más tienen y se le saca a los que menos tienen. Este gobierno es una vergüenza. Impuesto a la ganancia. Con esta nueva ley, cerca del doble va a pagar ganancia. O sea, cada vez las cifras son mayores. Entonces, no es que nosotros tenemos que salir a convencer al que no paga impuesto a la ganancia. Nosotros tenemos que salir a convencer primero al que va a pagar y pensaba que no lo iba a hacer. Porque van a ser muchos, no van a ser pocos. Obviamente, cuando el compañero de Cetera dice los docentes de frontera, están muy lejos, no lo ve nadie. Es increíble que un docente de frontera vuelva a pagar impuesto a la ganancia. No tiene ningún sentido. Compañero o compañera que tiene que hacer kilómetros para ir a una escuela o quedarse a dormir durante toda la semana laboral en ese lugar. Para que 10 pibes, 20 pibes, 30 pibes puedan leer, escribir, aprender, conocer, tener sentido crítico. Y lo mismo nos pasa con todas las actividades. Esto que dijeron los compañeros de la salud es algo que nosotros lo vamos a ver en las ambulancias, cuando pidamos las emergencias o en las guardias de los hospitales. No es joda. No estamos debatiendo solamente lo que nos pasa a nosotros. Lo que nos pasa a nosotros va a tener consecuencias respecto a lo que le pase al resto de la sociedad. Esto es lo que queremos denunciar en esta conferencia de prensa. No solo vamos a hacer 2 millones, vamos a hacer 2 millones que van a tener mucha implicancia en la vida cotidiana de otros millones. No estamos hablando de una fábrica de caramelo, que además hay unos compañeros de fábrica de caramelo que pagan. No estamos hablando de Fernet, que además los compañeros que hacen Fernet, porque estuvieron acá, pagan. Estamos hablando de la emergencia cuando te enfermas. Estamos hablando de la educación, de la luz, el gas, el agua, el sistema financiero y más. El sistema industrial, que acá se obvia, porque este gobierno está odiado con la producción industrial, pero que casi todos los trabajos importantes, la siderurgia, la petroquímica, la química, tienen procesos continuos de trabajo. No se puede parar. No, esto no lo para ningún decreto, ninguna ley. Esto sí se para, afecta la vida de todos los argentinos. Esto también queremos denunciar en esta conferencia de prensa.